Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Por la memoria de las cientos de miles de víctimas de un asesino llamado Pablo Escobar Gaviria. Siento una tremenda angustia por lo que representó no solamente en mi familia, sino por lo que hizo contra la sociedad colombiana, contra su país. Hace 20 años, tras una larga e intensa persecución, la fuerza pública colombiana logró abatir al narcotraficante más sanguinario de todos los tiempos. Hace unas horas recibí la confirmación del ministro de Defensa sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda. La guerra que le declaró al Estado representó barbarie, dolor y muerte para un país que hace 2 décadas estaba amenazado y sumido ante el naciente poder corruptor de los carteles del narcotráfico. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le veo a eso. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Un valiente policía que lo persiguió, un criminal confeso que ejecutó sus crímenes y el hijo de una de sus víctimas reconstruyen y describen desde 3 perspectivas diferentes la crueldad que encarnó Pablo Escobar Gaviria y las secuelas que 20 años después dejan sus crímenes en la sociedad colombiana. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el funesto significado que tienen y las secuelas que dejaron para Colombia los crímenes cometidos por Pablo Escobar Gaviria. La noticia, el sanguinario y temido capo del narcotráfico fue abatido por la fuerza pública colombiana hace 20 años. Para ese entonces, Pablo Escobar era el capo de la mafia más buscado del mundo. El punto clave, su crueldad y desprecio por la vida no tenían límites. La guerra que le declaró a sus rivales y al Estado colombiano, que lo persiguió sin cuartel, dejó como saldo cerca de 4.000 asesinatos. Entre las víctimas se encuentran políticos, jueces, periodistas, policías y ciudadanos inermes que fueron víctimas inocentes de los crueles atentados terroristas que ordenó contra aviones y contra edificios públicos. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Considerado como el más sanguinario narcotraficante en la historia de Colombia, nació en Río Negro, Antioquia, en 1949. Quienes conocen su historia aseguran que comenzó su vida delictiva muy joven, realizando pequeños robos, y de allí fue escalando posiciones en el bajo mundo de Lampa, hasta que en la década de los 70 inició su actividad en el tráfico de cocaína, junto a los que serían sus socios en el cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y los hermanos Ochoa Vázquez. Y a comienzos de la década de los 80 incursionó en la política colombiana, llegando incluso a ocupar un escaño en la Cámara de Representantes. Fue allí donde sus actividades con el narcotráfico quedaron al descubierto. Escobar y sus sicarios pusieron en marcha un despiadado plan contra quienes se opusieron a sus propósitos para conquistar la política colombiana. El 30 de abril de 1984, un sicario asesinó al entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien denunció en el Congreso de Colombia los nexos de Escobar y el narcotráfico. Colombia se estremeció y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur anunció la aplicación del Tratado de Extradición con Estados Unidos y puso en marcha una guerra frontal contra el narcotráfico, hecho que dio inicio a la llamada violencia narcoterrorista. El capo del cartel de Medellín acrecentó su accionar criminal y ordenó el asesinato del precandidato a la presidencia de Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento.
En su intento por doblegar al gobierno de Colombia, Pablo Escobar en 1989 ejecutó un macabro plan criminal que no solo estuvo dirigido contra las principales figuras de la política, sino también contra la población civil. Durante el gobierno de César Gaviria y con la mediación del padre católico Rafael García Herreros, Pablo Escobar se sometió a la justicia colombiana el 19 de junio de 1991 con la condición de no ser extraditado a Estados Unidos. El 20 de julio de 1992, ante los rumores de que sería trasladado de cárcel, Escobar se fugó con sus hombres de confianza, entre ellos su jefe de sicarios, John Jairo Velázquez Vázquez. El 2 de diciembre de 1992, el bloque de búsqueda creado para dar con el paradero de Pablo Escobar, con apoyo de los Estados Unidos, logró ubicarlo en una casa de estrato alto de Medellín y ante su intento de fuga le dio muerte. Terminaron así más de 20 años de una violenta vida delictiva. A propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, ¿por qué cree usted que en América Latina criminales como Pablo Escobar terminan convertidos en un mito? Pueden escribirnos a las cuentas que están apareciendo en pantalla durante el programa y saludamos a esta hora, nos acompaña en Bogotá, Colombia, el general Rosso José Serrano Cadenas, general en retiro, consultor en seguridad internacional, exdirector de la Policía Colombiana, fue catalogado como el mejor policía del mundo, ex embajador en Colombia, en Austria y exdirector de antinarcóticos justamente durante el golpe a Pablo Escobar. Bienvenido, general, al programa La Noche. Jason, un placer estar con ustedes y estamos aquí para recordar cosas tristes, especialmente la muerte de los políticos, pero también de nuestros policías. Y en nuestros estudios de NTN 24 nos acompaña Rodrigo Lara Restrepo. Él es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Colombia, asesinado por sicarios de Pablo Escobar en 1984. Recordemos que Lara Restrepo fue senador de la República de 2008 a 2010, alto consejero presidencial para la Acción Social y SAR Anticorrupción. Bienvenido al programa La Noche. Jason, gracias por la invitación. Un saludo a usted, a los televidentes y al general. Quiero empezar con usted, general Rosso José Serrano. A propósito del hecho, se cumplen 20 años de este operativo que permitió la muerte, que permitió abatir a uno de los considerados peores asesinos de la historia reciente de Colombia y del mundo, cuando todo el país veía cómo se enfrentaba al Estado, se enfrentaba a los policías, había asesinado cerca de 500, pues un grupo élite decidió tomarse esta tarea de localizarlo y también de finalmente terminar con esta historia de terror para Colombia. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, un saludo especial para Rodrigo. Mira, yo era director antinarcóticos y prácticamente Pablo Escobar encontró una resistencia muy fuerte en la policía. Él tiene algunas disculpas porque le mataron a un hermano cercano, porque le capturaron a algunas personas allegadas al cartel. Lo cierto es que a raíz de que mi coronel Ramírez Gómez descubrió el laboratorio Tranquilandia, tal vez el laboratorio más grande del mundo de propiedad de Pablo Escobar y su cartel, se enfocó contra la policía. El primer muerto fue mi coronel Ramírez entrando aquí a Bogotá, delante de la señora y los dos hijos, lo masacró. En Medellín, una cosa que me dolió mucho y que fui prácticamente testigo, que mataron a mi compañero, mi paisano, Franklin Quintero, en un semáforo, solamente porque hizo unas capturas el día que mataron al doctor Rodrigo y unos decomisos. Ese día nos fuimos nosotros con el general Peláez y lo vimos masacrado en una forma inhumana, me dolió mucho, todavía lo recuerdo. Si él estuviera vivo, el martes cumplimos 50 años de haber salido oficial, seguro que él estaría al lado nuestro, pero le enviamos a la familia, a todos, un gran sentido, porque todos los días se recuerdan. Tuvo un hijo que fue teniente coronel por fortuna y lo veíamos a él prácticamente vivo. Igual una cantidad de policías, tú sabes que mató en Medellín 527 policías y pagaba entre $1.000, $2.000, $3.000 de acuerdo al grado,
inclusive mató personas que no tenían nada que ver. Por ejemplo, mató varias secretarias. Una vez me llegaron aquí a la dirección varias secretarias que se vinieron en un bus huyendo porque creyeron que las iba a matar. Fue una situación que yo no quisiera recordar, pero sí el país debe recordar sus policías y hacerle un homenaje a quien lo enfrentaron. Yo quiero decirle que ayer hubo unos policías muy valientes como el general Ramírez, el general Martínez, que fue el comandante del bloque de búsqueda, su hijo, que fue quien captó la llamada de Pablo Escobar a la residencia de Tequendama, y ahí fue cuando se pudo localizar y le llegó el bloque de búsqueda para darlo de baja. Mi general Vargas, hay gente muy dedicada, era un grupo muy selecto. Nosotros antinarcóticos lo que hacíamos era apoyarlo. Yo me acuerdo que una vez le allanamos la finca Nápoles y vi dos cosas que me aterraron. Primero, al lado del alojamiento de este individuo tenía una cama de partos y ahí era donde llevaban las niñas, que después las mataba cuando regresaban en el helicóptero. Son cosas que hay que recordarles para que los jóvenes y la gente sepan que no podemos volver a tener un individuo de esa naturaleza. Señor Rodrigo Lara Restrepo, Pablo Escobar, un hombre que podía mandar asesinar a sangre fría a quien se interpusiera en su camino, incluso dar la orden de matar al ministro de Justicia en ese entonces de ese país, su padre. ¿Qué piensa usted hoy, 20 años después, cuando se recuerda la muerte de este narcotraficante? Bueno, naturalmente que me vienen muchísimos sentimientos, pero haciendo un ejercicio bien objetivo, lo que le puedo decir es que la palabra que me viene en mente es impunidad. Es decir, Pablo Escobar no actuó solo. Es decir, Pablo Escobar era un criminal sumamente peligroso, pero Pablo Escobar era el jefe de un cartel, y de un cartel compuesto por otros criminales, algunos hoy muertos, pero muchos vivos. Vivos que se beneficiaron de todo este accionar criminal de Pablo Escobar para lograr, durante el tiempo en que vivió, su impunidad. Y esos criminales, amigos de Pablo Escobar, siguen vivos. Y como asesinaron al ministro de Justicia, asesinaron a más de 600 policías, asesinaron al coronel Ramírez, asesinaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quemando el Palacio de Justicia, a los jueces, a magistrados, pues naturalmente que se beneficiaron de la impunidad. Lo que le puedo decir es que de esa época del país, de la época del cartel de Medellín, no ha habido justicia y por lo tanto no hay una memoria histórica de esa época. Y no hay justicia no solo para los criminales como Jorge Luis Ochoa, por ejemplo, o Guillo Ángel, por ejemplo, sino también que no hay justicia para los políticos aliados de Pablo Escobar. Porque una mafia está compuesta por delincuentes y bandidos, pero también está compuesta por políticos en ejercicio, que son también delincuentes y bandidos, naturalmente. Pero eso es lo que me viene en mente en este momento, que no ha habido justicia y el país no sabe realmente qué fue lo que pasó, porque es muy conveniente atribuirle todas las responsabilidades a Pablo Escobar, digamos que exclusivamente a Pablo Escobar, porque él era responsable de todas formas.